Para ser fiscal general del Estado hay que ser fiscal y hay que tener prestigio. Y yo creo que es una persona que es fiscal y que tiene prestigio, ¿no? Habrá siempre quien piense que es más oportuno o menos oportuno haberlo hecho ahora o esperar, pero en cualquier caso el Gobierno tiene una serie de decisiones y el presidente de proponer quién crea que sea o que tiene que ser el fiscal general del Estado. Ya digo que ha habido fiscales generales del Estado que no eran ni fiscales a lo largo de la historia, ¿no? Y si nos retrotraemos, pues probablemente encontremos personas que no eran precisamente independientes, ¿no? En cualquier caso, una decisión que el presidente toma y que el Consejo de Ministros tendrá que tomar de proponer al rey el nombramiento y cuando uno propone tiene siempre la virtud de que a unos le gustará y el defecto de que a otros no le gustará. Pero eso forma parte del guión. De todas maneras, nos deberíamos acostumbrar a que a partir de ahora todo se le va a criticar al Gobierno, porque hay una parte de la política española que se ha instalado en el de qué se habla que me opongo. Don me opongo, lo vamos a ver muy presente en la política española a partir de ahora.